ya estuvimos comentando en las anteriores conferencias, en oposición al culto de la Virgen, quisimos tener pues una serie de actos, como lo que estamos viendo, los actos culturales, también lo hemos tenido culturales, y dentro de los culturales, pues las conferencias que ya semanas anteriores pues hemos estado teniendo, que lo he estado observando con el tema de la historia, de la Milagro en Tercera, a nivel de Andalucía también, y con la conferencia de Pilar con la restauración de la imagen en sí. Hoy terminamos el ciclo de todos estos actos, pues con la conferencia que va a darnos Jesús Romero Montalbán, y yo creo que por amistad, no quiere que le diga. Y va a ser el presentador de la misma, el vicehermano mayor, Andrés, que os va a indicar unas reseñas del conferencial. Y que decir tiene que las reseñas que dice Andrés también, yo con amistad también por él, y gente de aquí también que lo conocéis a nivel local, pues Jesús es un enamorado también de la historia de Chiclana, y investiga, o es, como digo yo, es rata de bibliotecas y de sitios donde los libros se quedan ahí adormilados, y él trata de sacar pues la vida del libro de siglos atrás. Y es lo que de alguna manera hoy Jesús pretende traernos, lo que haya podido conseguir a través de esos legados, de esos libros históricos, de la Milagro en Tercera, de aquí de Chiclana, desde sus comienzos. Andrés, cuando quieras le puedes. Buenas noches, señor hermano mayor de Junta de Gobierno, esta venerable esclavitud cofradía de penitencia, autoridades, conferenciantes, señor pregonero de la Semana Santa del 2024, cofrades, costaleros, parroquianos, hermanos, bienvenidos a esto. En primer lugar, daros las gracias por acudir a nuestra llamada. Sin vosotros y la generosidad y disposición de nuestro orador, no hubiera sido posible la realización de este acto. Dándonos primero con vuestra estimada presencia calidad y sentido al mismo. Segundo, aportando con sus palabras de conocimiento riqueza a nuestros saberes. Esta noche terminamos el ciclo de conferencias organizadas por esta venerable esclavitud con motivo de la restauración y reposición al culto del singular simulacro de Nuestra Señora de los Dolores a la razón, titular dolorosa de nuestra cofradía. Difícil tarea para este presentador la encomienda asumida de daros a conocer con breves pinceladas de su biografía a la persona encargada para su realización. Conocida por todos la vinculación tan estrecha que nos une, tanto a nivel profesional como personal, considerándolo más que jefe, un buen amigo. Puede entenderse que ésta sea fruto de nuestra amistad y gratitud. Pido vuestra comprensión por ello. De los presentes me consta y puedo dar fe de ello que aparte de él mismo soy la persona con mayor conocimiento de causa de lo que ha supuesto la elaboración de esta conferencia. Soy consciente del esfuerzo, tesón, trabajo y búsqueda incansable, hasta el último momento, e ilusión desmedida reunidos con la sabiduría de su experiencia para conseguir, creo que con toda seguridad, un resultado acorde a las expectativas creadas en torno a la ansia de ampliar nuestros conocimientos sobre la historia de la Orden de Servitas en nuestra ciudad, así como la de su bellísima Dolorosa. Cuando en un primer momento barajamos los nombres de los posibles candidatos a ponentes de este ciclo de conferencias, no dudamos un instante y de inmediato el nombre de don Jesús Romero Montalbán se puso sobre la mesa de trabajo. Chiclanero de pro, amante de su pueblo, del arte y de la historia, figura relevante e indiscutible sobre el conocimiento de la misma a nivel local, empresario, emprendedor, inconformista y perfeccionista, persona entusiasta y siempre dispuesta para colaborar con esta cofradía, todo un referente, fuente inagotable en el conocimiento de la historia de Chiclana, incansable, investigador histórico. En términos carnavaleros, yo diría que en relación a Chiclana y su historia, Jesús es de los activos, nunca conforme con lo conseguido, siempre aspirando a más, doy fe de ello. Autor literario en su haber títulos como El Cerro de Santa Ana, Historia y Culto, o Un paseo por Chiclana a través de su historia,
y articulista en diversas publicaciones, tanto a nivel local y provincial, avalan su trayectoria. Conferenciante, requerido y querido por las distintas cofradías de nuestra ciudad, de la Cruz, Humildad y Paciencia, nuestra patrona, la Santísima Virgen de los Remedios, y por supuesto, Medinaceli, donde es colaborador perenne en nuestro pelotín anual. Para finalizar, solo queda reiterar y expresar nuestro más sincero agradecimiento por tu generosidad. Jesús, tuya es la palabra. Bien, buenas noches. El año 1759, que es el año oficial cuando se funda la Venerable Orden Tercera de Servitas en Chiclana, pertenece al siglo de oro, al llamado siglo de oro gaditano. Es uno de los mejores siglos que vive la provincia de Cádiz, o la zona de la Bahía de Cádiz, con motivo del traslado de la Casa de Contratación desde Sevilla a Cádiz, y todo el efecto que eso trajo en la economía. La repercusión fue tanta que no solamente quedó en Cádiz, sino que también esa repercusión llegó a los pueblos de alrededor, a Chiclana, al puerto, a Puerto Real, a San Fernando. Igual va a ocurrir con la fundación de la Venerable Orden Tercera, que nace en Cádiz en 1727, pero luego se propaga en lo que es San Fernando, lo que es Puerto Real y Chiclana. Es el siglo también de las grandes construcciones históricas en Chiclana. Vamos a centrarnos ya en Chiclana. En el año 1759 es cuando se comienza la construcción de la Torre del Reloj. Un año antes, en el 1758, se había desbaratado por completo el Hospital del Niño Jesús y se había reconstruido, que se inaugura de nuevo en 1765. Se estaba construyendo, o sea, la iglesia mayor se construye a partir de 1773. Se desbarata la antigua y se comienza la nueva. El Santo Cristo de la Veracruz sufre remodelaciones e incluso se construye una nueva capilla para Nuestra Señora de Guía. Se hace la nueva ermita de Santa Ana, y etcétera, etcétera. Y los grandes donde pasan quizás la mayor parte del tiempo. Todo esto también, estas desde Cádiz a Chiclana, influyen mucho en el que aumentaran las cofradías en Chiclana. Es el siglo de las cofradías del Rosario. Hoy día diríamos las cofradías de gloria. En Chiclana, concretamente, en el siglo XVIII, surgen hasta 6 hermandades del Rosario. La primera de todas, la Virgen del Rosario, que esa es del siglo XVI, la Virgen de Guía, que también es de finales del siglo XVI, pero luego nacerá la Virgen del Carmen, con su Montepío en la iglesia de San Sebastián, también la Virgen del Buen Suceso, hoy día desaparecida, imagen que no se sabe nada de ella, pero que llega al nuevo Hospital del Niño Jesús en 1765, la Virgen de las Angustias de San Telmo, la cotitular de la Hermandad de Humildad y Paciencia allá en aquella época, y también en la misma iglesia de San Telmo, la Virgen de la Correa. Todas estas hermandades son hermandades, principalmente hermandades de las denominadas hermandades del Rosario. Sin embargo, el siglo XVIII, en lo que es la fundación de conventos en Chiclana, no fue bueno. El problema que ponían los frailes agustinos a la llegada de nuevos religiosos a Chiclana fue tan grande que al final ni los franciscanos
quisieran fundar en Chiclana, ni tampoco los capuchinos que quisieron venir a la parte de la banda donde estaba originalmente la que iba a ser la Capilla del Carmen, tampoco pudieron fundar. Por lo tanto, Chiclana en el siglo XVIII se queda con los mismos frailes y monjas que tenía en el siglo XVII y algunos en el siglo XVI. Es la parte, digamos, que no prosperó en Chiclana. Antes que nada me voy a referir también a un obispo muy importante en la diócesis de Cádiz, que fue don Lorenzo Armengual de la Mota. Lorenzo Armengual de la Mota es, digamos, el obispo que promueve la devoción a la Venerable Orden Tercera de Servita. En el año de 1726 recibe una carta del Papa Benedicto XIII que le indica que se propague la devoción a la Venerable Orden Tercera de Servita, a la Virgen de los Dolores. Él lo hace y en la iglesia que él había construido de San Lorenzo en Cádiz da una capilla expresamente para la Venerable Orden Tercera de Servita y posteriormente también para una hermandad que también radica allí desde entonces, que es la Hermandad de Afligidos de Cádiz. Armengual de la Mota es un personaje interesantísimo y que los chiclanos tenemos que conocer un poquito, porque él estuvo muy... que tenía su casa o su segunda casa estaba en Chiclana. Primero voy a hablar un poquito sobre él. Él es malagueño, nace en el barrio del Perchel el día 24 de octubre de 1663. Cuando era un niño, tiene un protector que se llamaba don Antonio Ibáñez de la Riva, que este hombre llega a ser obispo de Ceuta y un señor que estuvo muy relacionado con la corona, y es de alguna forma el que lo va a introducir en el Reino de España, en Madrid, con el rey. Primero, Armengual de la Mota llega a ser confesor personal del rey Carlos II, y luego, a la muerte del rey, es uno de los personajes más importantes para la economía del Reino de España con el rey Felipe V. El día 6 de mayo de 1715 fue ordenado obispo de Cádiz y toma posesión el día 22 de febrero de 1717. Coincide también a Cádiz el traslado, de la Casa de Contratación de Indias desde Sevilla a Cádiz, con lo cual se junta el obispo, que es un obispo emprendedor, junto con el traslado de la Casa de Contratación, que va a impulsar grandes obras en Cádiz y en lo que, como hemos dicho antes, en la provincia. Armengual, digamos, le da impulso a las obras de la catedral, a la catedral nueva, que estaba recién empezada, era todavía el arquitecto Acero, y hace él con su propio dinero y con la de muchos fieles la iglesia que entonces era auxiliar de San Lorenzo, y comienza también la construcción del Hospital de Mujeres de Cádiz, el Hospital del Carmen de Mujeres de Cádiz, pero que no lo llega a terminar porque muere antes. Lo continúa el obispo Fray Tomás del Valle y también su hermana, la marquesa de Campo Alegre, Jacinta. Armengual y su hermana Jacinta obtienen el título por parte del rey Felipe V de Marqués de Campo Alegre, pero él cede el título, por ser obispo y por ser sacerdote, cede el título a su hermana Jacinta, que a partir de ese momento va a ostentar el título de Marquesa de Campo Alegre hasta su fallecimiento. A su fallecimiento lo va a ostentar el hijo de ella, porque la marquesa tenía dos hijos, una hija que pasa a ser monja en Madrid y un hijo que es el que luego hereda el marquesado y la casa de la que a continuación vamos a hablar.
En el año de 1720, el obispo y su hermana compran una casa grande, una casa principal en Chiclana, una casa en la calle que se llamaba entonces de las Huertas y que ahora es la calle Jesús Nazareno. La compran al final de la calle donde está ahora la plazuela del Retortillo. Esa casa tiene su jardín, tiene su huerta y tiene sus arboledas, hasta que llegaba hasta el Cerro de Santa Ana, lindaba con el Cerro de Santa Ana, que en aquella época se llamaba el Cerro de las Peñas. La marquesa, una vez que compra la casa, la modifica, hace obras y hace en el centro de ella una habitación especialmente para el obispo, que ella denomina el cuarto del obispo. Armengual de la Mota tenía enfermedades renales. Padecía, me imagino que sería de cosas, de enfermedades que había días en que estaba fatal. Entonces, los médicos le aconsejan que cada vez que pueda, que se traslade a la casa de su hermana en Chiclana, a la casa de la marquesa de Campo Alegre. Tanto él como la marquesa son grandes coleccionistas de obras de arte. Armengual disfrutaba viendo en su habitación y contemplando las obras de arte que había adquirido, o bien porque se la habían donado o bien por compra. La hermana exactamente igual. Entonces, digamos que ellos de lo que disfrutaban era de eso. Lo que estáis viendo ahora mismo en la pantalla es la escritura de declaración y donación de bienes del obispo Armengual de la Mota a la marquesa. Eso se hace en el año de 1727. ¿Por qué? Porque la colección del obispo era tan importante y tan interesante que él quería dejarle todo a su hermana. ¿Por qué? Porque si fallecía y no había hecho testamento, resulta que eso pasaba para el obispo. Hay una cosa que se llama el expolio eclesiástico. Entonces, todos los obispos que no habían hecho, digamos, un testamento diciendo que tal cosa y tal cosa era para la familia, pues eso pasaba automáticamente para la Iglesia. Para evitar esto, Armengual de la Mota y su hermana hacen este contrato que ustedes estáis viendo y que me costó. Ustedes no se pueden ir el trabajito que me costó encontrarlo, pero bueno, al final apareció. Está en muy malas condiciones, eso está en el archivo de protocolo y ahí lo que tenéis es la primera página del contrato que se hace entre los hermanos. Aquí estáis viendo ahora una recreación de una huerta del siglo XIX, y aclaro lo del siglo XIX porque en ella se ve la ermita de Santa Ana. Cuando Armengual de la Mota tiene su casa y la marquesa en la calle de las Huertas, no existía la ermita de Santa Ana. Lo que existía era un molino de viento, pero que tampoco lo llega a conocer Armengual, porque el molino de viento que se hace donde está ahora la ermita se comienza en 1733 y Armengual muere en el año de 1730. Entre las obras de arte que su hermana trae a Chiclana para la contemplación del obispo, para deleite del obispo, es el famoso cuadro que ahora está, creo que está en Italia, en Florencia, de San Francisco, hecho por el Greco. Ese cuadro estuvo en Chiclana y estuvo en la casa grande de la marquesa de Campo Alegre. En 1730 fallece en Chiclana, en su casa de Chiclana, el obispo. Se hacen las honras fúnebres, en fin. Luego la casa pasa al heredero, que es el hijo de la marquesa, y este dona el cuadro al Hospital de Mujeres. Y la casa es vendida y pasa a formar parte de los bienes de la familia de los Álvarez Campana. Los Álvarez Campana son los que dan el nombre a Campano, a la familia de Campano. Los Álvarez Campana, don José Álvarez Campana, compra la finca de Campano y compra la casa que fue de la marquesa de Campo Alegre.
Eso van pasando los años, la hereda un hijo de Álvarez Campana, y siendo todavía propiedad de esta familia, llegan los franceses a Chiclana. La casa, como era tan grande, es utilizada por los franceses de Napoleón como cuartel. Y también, pocos años después, forma parte de uno de los cuarteles que llegan a Chiclana. Pasan los años, no sé después quién es el que adquiere la casa, pero ya a finales del siglo XIX aparece un personaje que sí conoce mucha gente de Chiclana, que es el general Biondi. El general Biondi compra la casa y parece ser que la mantuvo prácticamente tal como la recibió, con su biblioteca y con una serie de enseres que se habían quedado una vez que ya la casa había sido vendida a los Álvarez Campana. En el siglo XX, ya en los años 80, creo que en los años 80, la casa es vendida, desbaratada, y se convierte en lo que hoy son los juzgados y los otros edificios que están alrededor. O sea que el edificio donde están los juzgados fue parte de lo que fue la casa de Armengual de la Mota y de los jardines de Armengual de la Mota. Cuando se llega al patio donde están los juzgados hay que subir un montículo para pasar a la otra calle que se llama General Biondi, me parece, ¿no? Pues en ese montículo es donde supuestamente debió de estar esa gran habitación que la marquesa le hizo a Armengual de la Mota para que él disfrutara viendo los cuadros, viendo los tapices, las cristalerías, los ajuares de plata y todas esas cosas, porque Armengual disfrutaba con eso, ¿eh? Y la hermana también. He querido traer esto porque primero Armengual es el que de alguna forma trae la devoción a la Venerable Orden Tercera y también por su relación con Chiclana. Creo que pocas veces, o por lo menos yo poco lo he escuchado, se ha tratado este tema. Cada vez que se ve algo sobre Armengual de la Mota se sabe que vivió en Chiclana y que murió y que falleció en Chiclana. Pero de lo que os estoy hablando ahora, creo que hasta ahora poco se sabía. Ha costado un poco de trabajo, pero bueno, se ha podido sacar esto. La plazuela que ahora se llama Plazuela del Retortillo, por don José Retortillo, del siglo XIX, durante el siglo XVIII, en los años en que estuvo viviendo en ella la marquesa y el obispo, se llegó a llamar Plazuela del Obispo. O sea que aquí en Chiclana hemos tenido ya algunas calles, algunas zonas que se han llamado la Casa del Obispo. En este caso era Plazuela del Obispo y se refiere concretamente a Armengual de la Mota. Y ya dicho esto, vamos a entrar en asuntos de lo que es directamente la cofradía, o sea, la Venerable Orden Tercera. Aquí tenemos un documento que está en el libro de matrimonios número 1 de la Iglesia Mayor, que pertenece a 1550 y 1603, y en la última página se ha hecho esta inscripción. Yo muchas veces he pensado por qué, en vez de llevarlo al libro de 1751 de matrimonio, ¿por qué está puesto ahí, en el número 1? Y yo creo que está puesto adrede, por la importancia que le dio o le dieron los que escribieron, o la persona que escribió este documento que está aquí, y que pudiera ser el primero que aparece que se refiere a la Virgen de los Dolores. El documento dice lo siguiente: se colocó la imagen de Nuestra Señora de las Aguas en el altar del Santísimo Cristo en el año de 1751 por Francisco Pérez Altuve, cura de esta villa, cuya era la imagen, que se la mandó de Madrid a su tía, doña María Josefa de Aguilar, madre de dicho Francisco Altuve, Sor María Teresa, religiosa carmelita en el convento de las Baronesas, y le hizo la urna en que está, y el retablo se lo dio al cura para que lo pusiera a la imagen, don Pedro Cebada, presbítero, porque le hizo uno nuevo a Nuestra Señora de los Dolores, donde primero y por poco tiempo estuvo colocada Nuestra Señora de las Aguas. Bien, con un poquito de imaginación, porque no puedo demostrar que se refiere concretamente a la Virgen de los Dolores, yo creo que sí, que se refiere a la Virgen de Servita.
Puedo situar esta Virgen de las Aguas, podría ser actualmente la Virgen del Mayor Dolor, no lo sabemos, la Virgen del Mayor Dolor del Santo Cristo, y en un momento esa Virgen estuvo colocada donde ahora mismo está la Divina Pastora, y luego se coloca con el altar que le hace uno de estos dos sacerdotes, la Virgen de los Dolores. Yo he escuchado a los de la cofradía de que tienen datos y demás, de que ya en 1748 se hablaba de que ya existía la Virgen o la devoción a la Virgen de los Dolores. Pues esto del año 1751, casi con toda probabilidad, y al estar escrito en ese libro número 1, está hecho con esa intención, de que se supiera eso. No puedo afirmar de que sea la actual Virgen de los Dolores, pero casi el 90% es que sí. A continuación, esto pertenece al archivo de la Cofradía de Medinaceli, donde se ve el registro de la fundación de la Sociedad de los Siete Dolores. Esto lo pidió la Hermandad en el año 2012 para tener un documento donde se acreditase como que efectivamente el día 30 de agosto del año 1759 se fundó aquí en Chiclana la Venerable Orden Tercera de Servita. Le falta que pedirle una copia del documento que se mandó desde Chiclana y quién sacerdote lo firma. Eso es importantísimo y os voy a explicar por qué. Para encontrar otros documentos que pertenecen, que ahora van a salir, que pertenecen a tierra de la hermandad y demás, aparece como corrector, porque no era mayordomo, era ni hermano, aquí se llama. Aparece como corrector un sacerdote que se llama Canto. Yo estaba casi convencido de que Pedro García del Canto debía de ser el que funda aquí en Chiclana de alguna manera la Venerable Orden Tercera. ¿Por qué? Porque yo había encontrado un documento por el cual el padre, que era un médico de Cádiz, cuando fallece dice que quiere ser enterrado en la cripta de la Venerable Orden Tercera de Cádiz porque él era hermano. Entonces él debió de ser hermano fundador de la Cofradía de Cádiz. Por lo tanto yo pensé, digo, bueno, pues entonces Pedro García del Canto es el que promueve la Venerable Orden Tercera en Chiclana. Pero ¿cuál es mi sorpresa? Que cuando encuentro el texto, porque resulta que en el libro de entierro este hombre muere en 1800 en la epidemia de fiebre amarilla de Chiclana, pues hizo testamento delante del notario tal, en 1800. Pero resulta que no. Me tuve que ir buscando todos los legajos hacia atrás hasta 1797, donde por fin aparece el testamento. Igual que él, encontré algún que otro testamento de algún sacerdote. Entonces él dice que su gran devoción es, y su madre de su alma, dice, así lo pone, y su madre de alma es la Venerable Orden Tercera, o sea, la Virgen de los Dolores de Servitas de Cádiz. Los pocos enseres que tenía de plata en Chiclana se lo dona a la Cofradía de Cádiz. Y entonces a mí me dejó esto un poco... Digo, esto no es lo que yo pensaba. Por lo tanto, estos sacerdotes que hemos mentado antes, Francisco Altuve y el Pedro Cebada, pudieran tener alguna relación con ese tema. Tendré que encontrar los testamentos para ver lo que dice. Los testamentos son importantísimos. Gracias a los testamentos también sabemos cómo vivían los sacerdotes en Chiclana. En Chiclana llegan a haber 36 sacerdotes en 1798. 36 sacerdotes sin contar los 17 frailes y 30 monjas. Muchos de esos sacerdotes eran ilustrados y venían de Cádiz para establecerse en Chiclana. Eran los segundos hijos. El primero de la familia de Cádiz y de muchos sitios, no sé, eso pasaba en toda España, era el que heredaba el título y heredaba, digamos, todas las propiedades y demás principales de la familia. El segundo normalmente pasaba a ser sacerdote. Pero estos sacerdotes, la familia, digamos, para que estuvieran bien en Chiclana, le compraban una casa donde vivían y luego compraban
algunas partes de casa o casas de más inferior calidad para que el alquiler de esas casas sirviera para la manutención de ellos. O sea que 30 y tantos sacerdotes, pero que ninguno pasaba hambre. Un libro importantísimo para la cofradía, quizás el libro más antiguo que conserva la cofradía. Es una pena que las cofradías de Chiclana apenas conservan libros del siglo XVIII y del siglo XVII. Es una verdadera pena, pero bueno, es lo que hay. Este libro es el libro de hermanas. En ella están inscritas las hermanas de la cofradía y también las monjas capuchinas. Pero en este caso las hojas que estamos viendo pertenecen a que todo eso, la orden tercera era muy rigurosa. Entonces para entrar primero estaba un año de prueba, al siguiente año ya era cuando... Pero era de monjas. Las monjas agustinas también están ahí, pero están todas relacionadas. Este es del año de 1760. La fuerza que tendría que tener la cofradía ya en 1760 se nota porque se ve muchísimas hermanas. Falta el libro de hermanos. Y ya pasamos, ya la cofradía está funcionando, está la capilla del Santo Cristo y empieza, digamos, a tener algún poder económico. Y en el año de 1784 compran unas tierras en la dehesa Boyal. Entonces, lo que ustedes estáis viendo ahí pertenece al archivo al archivo histórico municipal de Chiclana, a las actas capitulares del año de 1784, donde Pedro García del Canto, del que hemos hablado antes, que era el corrector, solicita al ayuntamiento que le diga al duque de Medina Sidonia que le dé un poquito más de terreno de lo que ellos tienen en la dehesa Boyal, porque resulta que un trozo cercano al llamado arroyo de las tierras, por ahí pasaban todos los ganados. Entonces se metían, las cabras y las ovejas y demás se metían en las tierras de la cofradía. Para evitar eso, le piden al duque que por favor le dé ese trocito de tierra y hacen ellos, cierran para que no puedan pasar los ganados. No he encontrado la contestación del duque, que seguramente existirá, porque normalmente el duque siempre contestaba o afirmativamente o negativamente. Yo creo que debe de estar, pero yo de momento no lo he encontrado en el archivo municipal. Es posible que esté en el archivo municipal, no en 1784, sino 2 o 3 años después, porque estas cosas no funcionan como ahora, sino que eran mucho más lentas. Así que ya tenemos las primeras tierras que tenía la cofradía en uno de los mejores sitios de Chiclana, que era la dehesa Boyal. Luego, en el año de 1788, la cofradía también adquiere, mediante escritura, medio cuartillo de tierra de pan sembrar significa de tierra para sembrar trigo y cebada, en el sitio del Monte Corbacho, y se lo compran a Bartolomé de los Reyes y su esposa, en 600 reales de vellón. Esto está en el archivo de protocolos de Cádiz, la documentación. Pero un año después, el mismo Pedro García del Canto vende esa tierra a la hermandad de ánimas de aquí, de la Iglesia Mayor, porque él era también su mayordomo. ¿Por qué? Porque la cofradía no tenía dinero para poder hacer frente a esos 600 reales. Entonces, las tierras pasan a la hermandad de ánimas de la Iglesia Mayor. Y ahora vamos a hablar de una Virgen de los Dolores pequeñita, muy bonita, y que afortunadamente todavía se conserva en la iglesia de San Sebastián de Chiclana. Esta imagen de la Virgen de los Dolores que ustedes estáis viendo es de tamaño académico y perteneció a don Francisco García de Espinar, cura teniente de la iglesia de San Sebastián en el año de 1762 y también en el año de 1776. En el año 1776 se colocó en el antiguo altar mayor debajo de la imagen primitiva de San Sebastián, la que hizo Tomás Vadillo.
En el año de 1787, varios devotos residentes en la otra banda del río propusieron crear en la iglesia de San Sebastián una orden tercera de los siervos de María, a imitación de la que existía en la parroquia de San Juan Bautista, en la iglesia de Santo Cristo. El obispo Fray Tomás del Valle rechaza la iniciativa porque ya existía la que estaba en la capilla de la Veracruz. Sí tengo que decir que en documentos de principios del siglo XIX, de los que se conservan en el Archivo Municipal de Chiclana, hay una solicitud por parte del párroco de la iglesia de San Sebastián pidiendo a los frailes agustinos el que dieran el septenario doloroso en San Sebastián, porque cuando estaba don Nicolás de Olmedo como párroco, don Nicolás de Olmedo es un párroco que tenía la iglesia auxiliar de San Sebastián y es el que bautiza a Mendizábal. Este párroco fue el que bautizó a Mendizábal. Bien, pues este párroco se llevaría bien con los frailes, total que uno de los frailes venía y hacía en San Sebastián el septenario doloroso, pero cuando cambia de párroco, los agustinos se niegan y le dice que si quieren que se haga el septenario, se lo tienen que pagar. Entonces hay un enfrentamiento porque quiere que lo pague el ayuntamiento. La cuestión es que al final no sé cómo se haría o cómo se dejaría de hacer, pero eso fue cierto y está documentado en el Archivo Municipal de Chiclana. Quiero sacar ahora el inventario de la iglesia de San Sebastián que se conserva aquí en la iglesia mayor, que tiene documentos de 1762 y 1776, precisamente por la Virgen de los Dolores y también por la imagen de San Sebastián. Dice, realizado en el año 1776 por orden de don José Martín de Guzmán, magistral de la Santa Iglesia Catedral de Cádiz. Enumerado por don Francisco García de Espinar, cura teniente de dicha parroquia. Esta es la portada del inventario, precioso y además que se conserva perfectamente, que ya es un logro. El inventario está numerado y en el año 1762 dice lo siguiente. Un retablo mayor de tablas recortadas, pintado de encarnado y bien antiguo, con una estatua de San Sebastián. Estamos hablando del primer altar de la iglesia de San Sebastián. Luego ya pasamos a 1776 y dice un vestido de la Virgen de los Dolores, en el número 91, manto de terciopelo de algodón con puntadas de plata, túnica de la misma, punta de lo mismo y cíngulo de lo mismo. Ya se está refiriendo al ajuar de la pequeña Virgen de los Dolores. Luego sigue y dice un retablo de altar mayor nuevo, con su camarín para la Virgen de los Dolores, que era mía, ya dice el cura Francisco de Espinar, dice que era suya, y se colocó en él, quedando en los dos lados la pintura del viejo retablo. Una imagen de Jesús Nazareno, que debía ser también de tamaño académico, que dio don José Malpica, y está colocado en el manifestador de dicho retablo. Hoy día la imagen no existe. Atento a esto porque una estatua nueva de San Sebastián que dio don Sebastián Laschetti y está colocada en el cuerpo superior de dicho retablo, y otra estatua del mismo santo, y es la antigua que pasó a la sacristía. Sebastián Laschetti es el conde de Laschetti. Este es otro de los grandes comerciantes gaditanos que hacen su segunda residencia en Chiclana. Hizo una gran casa que daba la fachada a la Alameda. Hoy día es el edificio, está la galería de comercio que va desde la Alameda a la calle La Fuente. Antiguamente llegó a ser incluso el colegio de La Salle durante algún tiempo. Fue una gran casa de las tantas que se han perdido en Chiclana. Bien, he traído esto porque es un intento de crear una venerable orden tercera también en la iglesia de San Sebastián. Por petición del hermano mayor de la cofradía, voy a hablar un poquito de lo que es la capilla de la Virgen de Guía y del altar de la Virgen de Guía. Aquí veis ustedes lo que es la lápida
de conmemoración de que en el año 1791 se hizo, la hizo Torcuato Benjumeda, la capilla donde está la Virgen de Guía, en el Santo Cristo. No puedo afirmarlo rotundamente, pero casi con toda seguridad, el altar barroco que tiene dorado es también de la Virgen de Guía. El altar se ve, claro, se ve como de haberse quitado y otra vez puesto. ¿Por qué? Para hacer esa capilla tuvieron que desmontarlo y luego volverlo a colocar. Hay una cosa que puede llamar a un poco de confusión, que son las dos pequeñas capillas que tiene dicho altar, donde posiblemente podían estar las dos imágenes de los dos santos de la Venerable Orden Tercera. Todavía, en los años que estamos, los de la cofradía no han ido a comprobarlo. Bueno, yo digo que casi el 90% de probabilidades es que sea de la Virgen de Guía. Tener en cuenta que la Virgen de Guía es una hermandad del Rosario con mucho poderío. Una cofradía que le encarga a Torcuato Benjumeda una capilla y que se hace, es una cofradía con poderío en ese momento. Y ese altar le corresponde al poderío. Está claro que es así. Bien. Aquí tenemos a Torcuato José Benjumeda. Lo he puesto por lo siguiente. Buscando documentación de la cofradía, resulta que me encuentro en el año 1800 un testamento inédito que no lo conocen los investigadores y los estudiosos de Torcuato José Benjumeda y de Torcuato Cayón, donde Torcuato Benjumeda y su mujer están en Chiclana en el año 1800, está dirigiendo la obra de la Iglesia Mayor, viven ahí donde está ahora el museo, y resulta que como viene la epidemia de fiebre amarilla que viene desde Cádiz, Chiclana, y están muriendo tanta gente, ante el temor de que pudieran fallecer, hacen testamento y en el testamento dicen quiénes son los que le deben dinero, quiénes, todo. Y también dicen lo siguiente, que ellos son familia, que Torcuato José Benjumeda es familia lejana del obispo Armengual de la Mota, porque el padre de Torcuato Benjumeda era de Málaga, y que tanto él como su mujer, si fallecen en Cádiz, quieren ser enterrados en la cripta de la Venerable Orden Tercera, de las que ellos son devotos y hermanos. Por lo tanto, ahí tenemos otro detalle de la fuerza que tendría y tiene todavía de alguna manera la Orden Tercera en Cádiz. Y ahora vamos a ver el inventario del año 1801, que es lo más antiguo que he encontrado donde se habla de la Orden Tercera. Pero antes me gustaría decir algunos detalles del año de 1798. En el año 1798, en el libro de actas capitulares de aquí de Chiclana, en la parte donde están los rollos de órdenes, resulta que aparece, se pide una especie de encuesta para saber qué tenía Chiclana, cuántos hospitales había, cuántos colegios había, cuántas iglesias había, cuántos sacerdotes y cuántas cofradías. Entonces, en el año de 1700 tenemos, a ver si lo encuentro el documento, porque eso no lo he puesto en las diapositivas. Bueno, no lo vamos a ver si sale, y si no sale pues lo vamos a tener que pasar y ya está. Bueno, pues no, se me ha quedado atrás el documento. Es igual, vamos a centrar. En el año 1798 habían 5 ermitas, entre ellas la de la Cruz de la Luz. Esa ermita también va a aparecer en el año 1805, y ya con la llegada de los franceses en 1810 se deja de hablar de la ermita. Solamente se habla del sitio donde estuvo la ermita. O sea, que en 1798 en Chiclana había 36 sacerdotes, que lo he comentado antes, había 17 frailes agustinos,
había 30 monjas. Y en la cuestión de iglesia estaba la iglesia de San Juan Bautista, la iglesia de San Sebastián, la iglesia de San Telmo y 5 ermitas. Estas ermitas eran la del Hospital del Niño Jesús, la de Santa Ana, Veracruz, Soledad y Cruz de la Luz. La ermita de la Cruz de la Luz debía de estar al final de lo que ahora se llama el Callejón de la Luz. Había que hablar con el alcalde y arreglar ese nombre y ponerle Cruz de la Luz, no Callejón de la Luz, pero bueno. Entonces, eso es como estaba constituida Chiclana en 1798. De las cofradías que habían, una de ellas es la Venerable Orden Tercera. Ya pasando a 1801, que es donde aparece por primera vez un inventario de la ermita del Santo Cristo, podemos decir que en la parte de abajo de ese inventario, ahí lo podéis ver mejor, aparece Orden Tercera de los Dolores y dice que tiene 2 lámparas de plata y un cáliz de plata, una cómoda y en ella una casulla morada con galón de seda, otra encarnada con galón de plata, otra blanca con galón de oro, un alba, y para que coste lo firma en Chiclana 31 de marzo de 1801 don José Baldovino. Si tenemos en cuenta que tenía una cómoda donde guardaba las ropas y demás, esa cómoda no estaba en la sacristía de la Hermandad del Santo Cristo, esa cómoda estaba en la capilla donde ahora está la Divina Pastora. La Virgen estaría en el altar central y en el lado estaría esa cómoda. Era lo lógico. En aquella época, 2 lámparas de plata y un cáliz de plata, o sea que tenía ya algunos enseres de plata la Venerable Orden Tercera. Luego tenemos otro documento, y este documento pertenece al archivo diocesano, de 1805, donde se habla de oratorios y capillas San Juan Bautista. En ella aparece, en la parroquia de San Juan Bautista hay la del Santo Entierro, Nuestra Señora del Rosario, Ánimas Benditas. Hay que decir lo siguiente: en 1805 la iglesia mayor, o sea, la parroquia estaba provisionalmente instalada en el antiguo convento de los agustinos, es decir, donde está ahora el museo de los fenicios y demás. Allí era donde estaba provisionalmente la parroquia de San Juan Bautista. Y en ella aparece el Santo Entierro. Este Santo Entierro, ya lo he dicho en varias ocasiones, pertenece a la imagen que está ahora en el Santo Cristo de la Veracruz, y la Virgen de la Soledad posiblemente sería la que ahora se llama Virgen de la Angustia y está encima del Cristo, posiblemente. El Cristo sí es del Santo Entierro de aquella época. Cuando se trasladan los agustinos en 1778 a San Telmo, la cofradía del Santo Entierro de entonces se queda en la iglesia mayor provisional, que era el antiguo convento de San Martín, hasta que luego ya, cuando queda extinguida, es cuando se pasa las imágenes al Santo Cristo de la Veracruz. En el inventario que hemos visto antes, de 1801, de Veracruz, no aparece porque, claro, las imágenes estaban en la antigua iglesia de San Martín. Te dice también que en la parroquia de San Sebastián existía Santísimo, Ánimas Benditas, Nuestra Señora del Carmen, Montepío del Carmen. En la ermita del Santo Cristo, Veracruz, Nuestra Señora de Guía y Orden Tercera de los Dolores. En el hospital, Nuestra Señora del Buen Suceso. En el convento de San Telmo, Nuestra Señora de las Angustias. Sobre la del Buen Suceso, creo que es una imagen de vestir que digamos que se asemejaba a la Virgen de los Remedios. ¿Por qué? Porque cuando llegan los frailes agustinos a Chiclana en 1577, el duque impide que la cofradía de San Martín, de los hermanos y de las hermanas, se llame Virgen de los Remedios, original, la que está ahora en San Telmo, a la iglesia nueva que ellos iban a hacer en la calle Corredera. No obstante, durante varios años en la calle Corredera existió una réplica de la Virgen de los Remedios.
hasta el año de 1765, donde ya definitivamente ya no existe la Hermandad de San Martín, pero los sacerdotes que han reedificado el hospital lo que hacen es entronar, digamos, con una procesión a la Virgen del Buen Suceso. Dice también que en el convento de San Telmo está Nuestra Señora de las Angustias. Llegamos al año de 1808, donde comienza la Guerra de la Independencia, y este es un documento que se encuentra en el archivo municipal. Entonces, para pedir para la guerra, se hace un listado de los cuerpos, comunidades, hermandades y particulares a quienes se ha de oficiar para el donativo voluntario en las actuales circunstancias. Yo he cogido la página que se refiere a las cofradías. Existen también otras páginas que se refieren a los particulares. Entonces aparece la Hermandad del Santísimo Sacramento con su mayordomo, don Ángel Poggio, la de Jesús Nazareno con Francisco Díaz Bustamante, el Santo Cristo, Jerónimo Aragón, casi todos eran sacerdotes, ¿eh? Santo Entierro, Juan Herrera, Humildad, Antonio Pisano, en este caso no es sacerdote, es Antonio Pisano, el Rosario, Juan Morales, Guía, Antonio Avecilla, que era también sacerdote, la Venerable Orden Tercera de San Francisco, Juan José Salinas, que también es el director espiritual o corrector de la Hermandad de los Dolores, de la Venerable Orden Tercera. Aparece también la Hermandad del Carmen de San Sebastián con don Francisco de Oro y la del Santísimo Sacramento de San Sebastián, que era don Nicolás Olmedo. Aquí aparecen 11 cofradías en Chiclana. Estamos hablando de 1808. Y llegamos al año de 1815, donde en el archivo de protocolo de Cádiz hay un documento notarial de protesta por parte del prior del convento de los agustinos de Chiclana, como consecuencia de que la Hermandad de Servita decide trasladar para hacer el septenario doloroso desde el Santo Cristo a la Iglesia Mayor, a la Virgen de los Dolores. Se la traen en procesión y luego se hace el septenario en la Iglesia Mayor. A partir de ahí siempre se va a hacer el septenario en la Iglesia Mayor, el septenario doloroso. La hacen en 1815, la primera vez, porque está la iglesia recién inaugurada. Entonces resulta de que los frailes agustinos, cuando llegan a Chiclana, en el contrato que hacen con el duque de Medina Sidonia, dice, entre otras cosas, lo siguiente: el contrato fundacional, entre otras cosas, obliga a la comunidad agustiniana a predicar en la Iglesia Mayor los sermones siguientes: los 4 domingos de Adviento, Cuaresma, 3 cada semana, 4 Pascua, Navidad, Resurrección, Epifanía y Espíritu Santo, y en los días de San Juan Bautista y Santa Catalina. Esto es curiosísimo. En 1577 todavía no era patrona, existía la imagen de la patrona, pero no era la patrona todavía la Virgen de los Remedios. La Virgen de los Remedios no se hace patrona hasta 1738, que la erige como patrona uno de los corregidores más importantes que ha tenido Chiclana, que es Alonso Valdés y Saavedra. Entonces resulta que cuando llegan los franceses de Napoleón a Chiclana, el general Villars ordena que la parroquia de San Juan Bautista, que está en una iglesia, además lo pone así el documento, en una iglesia indecente, como era el antiguo convento de San Martín, se traslade a San Telmo, porque ellos, como eran católicos, ellos también son católicos, quieren que sea la iglesia de San Telmo donde ellos celebren sus misas y sus funciones religiosas. Por lo tanto, tantas veces que se ha dicho que la iglesia del Nazareno era napoleónica, no. La iglesia napoleónica de Chiclana es la iglesia de San Telmo. Entonces, cuando se van los franceses en septiembre, el fray Ramón Agraz Coronado, que se había ido a la isla mientras estaban aquí los franceses, cuando vuelve, él y los demás frailes le dicen a los curas de la iglesia mayor: señores, nosotros hemos vuelto, ustedes vuelvan otra vez a el edificio ruinoso de la antigua iglesia de San Martín. Esto debió de molestar bastante a los sacerdotes de la iglesia mayor. Como consecuencia, cuando llega el septenario doloroso de la Virgen de los Dolores,
y ellos convidan a un sacerdote de Cádiz para que dé las homilías y las predicaciones, pues le dicen ahora al fraile: te pago con la misma moneda. El fraile se monta en cólera y hace este documento notarial. Ese documento, eso está en el archivo de protocolos de Cádiz. Y lo que he dicho, a partir de ahí, siempre el septenario doloroso se va a hacer en la Iglesia Mayor. Como consecuencia de esto, de que ya los septenarios dolorosos se hacían en la Iglesia Mayor, en el año de 1853, el segundo párroco de la nueva Iglesia Mayor, el primero fue don Nicolás Martínez, que ese también se opuso que los frailes dieran el septenario. El segundo, que se llamaba don Francisco de Paula Periñán, solicita, junto con el secretario de la cofradía y el mayordomo, el poder trasladar la Venerable Orden Tercera desde el Santo Cristo a la Iglesia Mayor. Yo quisiera hablar un poquito de este sacerdote, porque apenas se conoce, solamente se ve cuando se lee la lápida que hay en la iglesia de Santa Arriba, donde dice esta iglesia no sé qué, no sé cuánto, por Francisco de Paula Periñán. Eso es lo único que sabemos. Pero este hombre fue un sacerdote muy activo, fue un párroco muy activo. Este hombre, en el año de 1856, termina el altar de Nuestra Señora de los Dolores. En el mismo año se reconstruye y se devuelve al culto la ermita de Santa Ana. Él reconstruye la arcada de Santa Ana, que la tuvo que hacer 2 veces, porque la primera la hizo con arcos rebajados y vino un temporal de viento y la desbarató, y ya la segunda pudieron encontrar de alguna forma cómo era la arcada que había hecho Torcuato Cayón, y por fin reconstruyeron la que tenemos hoy día. Él ese mismo año reconstruye eso, y en el año de 1859, también gracias a sus esfuerzos, le gustaba mucho hacer rifas, pues se puede traer el órgano que ahora tenemos aquí en la Iglesia Mayor. También gracias a sus esfuerzos se puede reponer el techo de la capilla del Sagrario de la Iglesia Mayor, porque las vigas que en su momento, en 1800, a principios de siglo, había donado el conde del Pinar, resulta que estaban podridas y había que renovarlo. Entonces, este hombre también involucra a una serie de gente de Chiclana y hace también esa obra. Así que don Francisco de Paula también es el corrector en ese momento de la Venerable Orden Tercera y solicita trasladar desde el Santo Cristo a la Iglesia Mayor a la Virgen de los Dolores. La carta es muy curiosa, es interesantísima, porque, entre otras cosas, dice lo siguiente: a fin de obviar estos obstáculos, ya estamos a mitad de la carta, al mayor culto de Nuestra Señora y aumento de la devoción de sus dolores, han tratado con el cura de esta parroquia, quien conforma nuestras constituciones, es el corrector nato de este venerable orden, que si vuestra ilustración accede a la gracia que solicitamos, pudiese colocarse el retablo y altar propio de la Venerable Orden Tercero en una capilla que se halla sin ninguno, siguiéndose de este modo el principal objeto de esta solicitud, y también, dice, y también al mayor ornato de esta parroquia. Él estaba preocupado porque la Iglesia Mayor lo único que tenía en esos momentos era el altar de la Virgen del Rosario, el altar de San Francisco, el altar que en su momento debía haber sido para el enterramiento del conde Maula, que era donde estaba Santa Rosa. Santa Rosa entonces estaba más baja. El conde Maule dona el cuadro de Santa Rosa. Él la compra en Granada creyéndose que es de Alonso Cano, luego resulta que es de un discípulo, de un gran discípulo, pero no es de Alonso Cano. Y también dona los 2 arcángeles que están ahora mismo en el Sagrario, en la capilla del Sagrario, y un crucifijo de marfil. Todo eso lo dona el conde Maule para hacer su altar, para ser enterrado, si muere en Chiclana, en la Iglesia Mayor. Él muere en Cádiz y se entierra en el cementerio de San José, y hoy día seguramente sus restos pues estarán aquí en el cementerio mancomunado. Aquí tenemos también datos
sobre el nuevo altar de Nuestra Señora de los Dolores en la Iglesia Mayor. También en este documento resulta que está cosido a unos documentos que pertenecen a la venerable, a la cofradía de Guía, a la Virgen de Guía, pero inexplicablemente está ahí cosido, afortunadamente se conserva, y entre otras cosas, Dolores ha sido costeado con limosna de varios devotos y ha costado a la carpintería 6.972 reales y 40 céntimos. Luego falta el siguiente documento, que es el pintado, bruñido y dorado. No sabemos lo que costó porque no aparece el documento. Como he dicho antes, Francisco de Paula Periñán le gustaba mucho hacer rifas, y una de las cosas que hace para hacer el nuevo altar de la Virgen de los Dolores es una rifa. Esa rifa, una de las papeletas, la que es la número 1630, apareció en uno de los archivadores de varios de los que había aquí en la parroquia. Yo se lo entregué a la hermandad y, bueno, esta es una copia de esa rifa que se hizo para poder costear lo que es el altar de la Virgen de los Dolores. Y ya llegamos al año de 1859, donde tenemos el inventario de enseres pertenecientes a ese nuevo altar que ya estaba finalizado. Y dice lo siguiente: de madera blanco y dorado, termina con una ráfaga dorada con ara, ropa de la Virgen, 3 vestidos y mantos, los 2 primeros bordados en oro, diadema y 2 corazones de plata y perla farsa. A los lados del altar 2 pequeños cuadros pintados al óleo, San Felipe Venecio Verdi y Santa Juliana de Falconeri. Una alfombra, 2 candelabros grandes de madera dorada, un altar portátil con dosel de terciopelo morado y adornos de madera dorado. Ya nos vamos acercando poco a poco al siglo XX, pero ahí está todavía como Venerable Orden Tercera. También en el año de 1879 tenemos otro inventario donde, al referirse a la Hermandad de los Dolores, dice lo siguiente: la Orden Tercera de Servita de María Santísima de los Dolores, establecida en la parroquia de San Juan Bautista, sostiene el culto de la Santísima Virgen y, conforme a sus constituciones, da a sus hermanos difuntos entierro, 7 misas rezadas, a los que contribuyen con 2 reales mensuales. Luego, otro documento que también se encuentra en el libro número 20 de aquí, de la Iglesia Mayor, donde hace referencia a cómo se celebró la Cuaresma del año de 1892. Dice que la Cuaresma del presente año, de 1892, predicaron el Tríduo de Nuestro Señor de la Humildad en San Telmo, Fray Constantino Álvarez, de la Orden de Santo Domingo, conventual de Cádiz. Por lo tanto, en 1892 debía de existir todavía la Cofradía de Humildad y Virgen de las Angustias. El centenario de Nuestra Señora de los Dolores, Fray Pacífico Tomás, conventual de Lima, o sea, un sacerdote que estaba en Cádiz, que era de Lima, y predica aquí. Y el quinario del Santo Cristo de la Vergüenza. Y las 3, Fray Antonio Figueroa, de las Misiones de Filipinas. Sigue el documento hablando de la festividad que se hizo en Chiclana con motivo de la Inmaculada Concepción del año 1891. Y al final del todo habla de un sacerdote que que renegó de la Iglesia, se marchó a América, y lo cuenta de alguna forma ahí. Y ya estamos llegando casi al final. En el año 1919, el párroco de la Iglesia Mayor, que era don Manuel Barberá Alba, hace un documento de cuáles son las constituciones, qué cosas eran las que hacía la Venerable Orden Tercera. Y dice: misa de comunión los terceros domingos de cada mes, ejercicios por la noche, procesión claustral del escapulario, septenario en Cuaresma con sermones, y en septiembre un septenario cantado sin sermones, más novena en sufragio por los hermanos difuntos en el mes de noviembre. En el 1919 el número de hermanos ascendía
a 50, entre hombres y mujeres. No, y los hermanos contribuían con una peseta de entrada y 50 céntimos mensuales. Y ya finalmente he puesto, digamos, la parte trasera del escapulario antiguo de la Venerable Orden Tercera, donde dice que los cultos externos y procesión pública en sus orígenes se tendrían que hacer los Viernes Dolores. Yo me he ido a buscar un poco la historia de la Venerable Orden Tercera de Cádiz y como, digamos, es prácticamente el Chiclana, me imagino que San Fernando y Puerto Real serían igual, digamos, se copian todo lo que hacía la de Cádiz, pues la de Cádiz en sus orígenes lo que hacían era procesión pública el Viernes Dolores, no en la Semana Santa. Y eso debe de ser así, porque en las actas capitulares aparece a veces la Hermandad del Nazareno, aparece la Hermandad del Santo Cristo, aparece la Hermandad de Humildad en alguna ocasión. Sin embargo, nunca, exceptuando lo de las tierras, nunca aparece la Venerable Orden Tercera. ¿Por qué? Porque la Venerable Orden Tercera haría su procesión el Viernes de Dolores y no necesitaría tampoco de un estipendio grande para poder salir a la calle, ¿eh? Ya en los últimos años del siglo XIX, los cultos externos, o sea, la procesión, se pasa a celebrar en Cádiz el Domingo de Ramos, pero es que en Chiclana también pasa a celebrarse la procesión el Domingo de Ramos, que eso se mantiene pues hasta muchos años, ¿eh? Del siglo XX también. En el año de 1956 se agrega la imagen de Jesús cautivo y rescatado que de alguna forma altera el sentido original de lo que fue la Venerable Orden Tercera. En el año 1959 se bendice la magnífica corona de plata de ley de la Santísima de Seco Velasco. En los años 60 del siglo XX, en una crisis posconciliar, quedó extinta la Junta de Gobierno y ya es durante el año 1968 cuando se reorganiza la hermandad y hace su salida procesional el miércoles santo. A partir de ya en los años 50 posiblemente la Venerable Orden como tal estaría, digamos, fundida como una cofradía de penitencia con la inclusión de la imagen de Jesús de Medinaceli. No tiene más remedio que sea así. Y bueno, del siglo XX faltan muchísimos datos, incluso también del siglo XIX y del siglo XVIII. Ha costado trabajo encontrar los datos que he puesto aquí. Esto se da ahora en 3/4 de hora o en 1 hora, pero usted no se puede imaginar el trabajo que esto ha tenido en los archivos de protocolo y sobre todo en el archivo de protocolo. Sí tengo que reconocer que en los archivos de protocolo, como consecuencia de buscar estos documentos, me han aparecido, por ejemplo, dónde vivió Antonio Pisano en Chiclana. Esa gran incógnita de Antonio Pisano hace 2 semanas ha sido publicada en el periódico de Chiclana de que la biblioteca municipal, afortunadamente, y que se conserva la biblioteca, fue la casa que Antonio Pisano compró y donde vivió 30 años y donde murió. Eso es como consecuencia de buscar estos documentos. También es donde me aparece ese testamento único y inédito de Torcuato Benjumeda, donde en vista de que iba a fallecer, o creía él que podía fallecer él o su esposa, hacen el testamento. Y también he encontrado algunos documentos que ya se publicarán sobre Frasquita Larrea y Juan Nicolás Bordefaber. Eso es como consecuencia del trabajo de investigación sobre la hermandad de Servita. Hasta aquí llega mi trabajo. Yo lo único que digo a los historiadores, a los que les gusta la historia, a los que les gusta la investigación, todo lo que es el siglo XX de la hermandad de Servita y de los primeros inicios de la actual cofradía están por descubrir, están por sacar. Los hermanos que
fundadores que están aquí me dicen que cuando la riada del año 65 es posible que algunos de los libros se pudieran perder en aquella riada. Posiblemente sería así, pero no obstante, posiblemente la hemeroteca del Diario de Cádiz tenga cosas de alguna salida, de cuando se le colocó de cuando se hizo la corona, de cuando se le colocó la corona, de cosas de esas, posiblemente la hemeroteca del Diario de Cádiz lo tiene, pero eso ya que lo hagan otros, porque yo tengo también mi trabajo y creo que bastante hago con lo que os estoy exponiendo a ustedes. Y nada más, señores. Voy, un momentito que voy a poner la portada. La portada la hizo mi hija Alicia y me gusta mucho. Y por lo menos voy a terminar con la portada. Esta. Espérate que me he ido de... Ponla tú, Alicia. La portada es la última en escapulario de los de primeros de siglo de la hermandad. Yo le he dicho a la hermandad que yo tengo los escapularios, que es de mi familia, uno de ellos se lo voy a regalar a la hermandad, pero lo voy a enmarcar para que no se pierda. Que si no se pierde. Bueno, después de esta magnífica conferencia, la hermandad no tiene palabras de agradecimiento hacia la labor investigadora de Jesús Romero, porque lo habéis dicho. Es un trabajo de investigación que requiere tiempo y que requiere horas y que, bueno, él, pues, de alguna manera, cuando se le pidió que para este evento de la reposición al culto de la Virgen, él efectuara este trabajo y, bueno, con agrado y como a él le gusta todos los temas de investigación, pues es lo que ha podido sacar. Como bien ha dicho, la cofradía todavía tendrá que tener, a través de los libros, a través de todos los periódicos y demás, pues tendrá que tener más historias. Y bueno, que para la gente que le encanta la historia, para los historiadores que tenemos también algunos en la cofradía y demás, pues es un trabajo de investigación que hay que seguir buscando. Porque sí que es verdad que de toda esta documentación histórica y demás, la cofradía va a pretender ahora pues tener un archivo también, que lo vamos a tener también con todas las conferencias que hemos tenido y todo, porque es una manera también pues de tener toda la historia de la cofradía para que todo el mundo también entienda la cofradía, los inicios, el antes, el después y lo que tenemos que continuar, ¿no? como hermandad, como cofradía, pues a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, esto es una labor no solamente de la Junta de Gobierno que está ahora, es una labor desde atrás, que lo estamos viendo desde el siglo XVIII, una labor tan importante que gracias pues, a todas estas personas que de alguna manera han estado colaborando y han estado incentivando lo que es el culto a la bendita imagen de la Virgen, tenemos pues esta rica historia y el patrimonio que también vosotros pues estáis viendo, o por lo menos el patrimonio que pudimos rescatar o conseguir a través de los anteriores hermanos que estuvieron en ello. Por tanto, me insisto en agradecerle a Jesús Romero todo el trabajo de investigación que ha efectuado y por parte de la cofradía, pues que te lleven a tu casa la imagen de la Virgen para que la tenga también allí en reposo, ¿vale? El cuadro que estamos dando. El título de la conferencia se llama Apunte histórico de la Venerable Orden Tercera. No puede ser de otra forma porque, como os he dicho, faltan muchos escalones, faltan muchas páginas que muchas aparecerán cuando se vaya investigando, otras no. Las del siglo XX, creo que sí, creo que las hemerotecas de los periódicos y demás deben de tener documentación sobre el hecho, por ejemplo, de la corona y de centenario, de cosas de esas. Pero que lo busquen otros que también.